Buenos días tengan todos. A continuación les presento la tercera temática de química de tercer año de las secciones A, B y C, el cual tiene por título Modelos atómicos actuales y sus niveles energéticos. Ya sabemos que el átomo es la parte más pequeña de un elemento que puede existir con las mismas características de ese elemento, y además tenemos la certeza que el átomo es la unidad compleja formado de partículas más simples y en contraposición a lo que pensaba John Dalton es divisible. Pueden observar allí un átomo. Dentro de ese átomo hay un núcleo. En ese núcleo, además de los protones, se encuentran también los neutrones, contribuyentes a la masa atómica. Son partículas sin carga aparentemente, pero se ha demostrado que puede contener cargas negativas y positivas dentro de él, así como los protones, que son de carga positiva, y los electrones, que son de carga negativa. Las características del átomo, la información requerida sobre sus propiedades, niveles energéticos, entre otros, se obtienen de tres cantidades, que son los números atómicos. Es representativo de cada uno de los elementos y nos indica la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo del átomo y el número de electrones que se encuentran en el espacio exterior. Cuando se encuentra en estado nativo, es decir, sin combinarse. Esta se representa con la letra Z. Por otra parte, tenemos el número másico. Es la masa contenida dentro del átomo. Esta contribuye a ellas todas las partículas que conforman el átomo y se representa por la letra A. Y por último tenemos los números cuánticos, que son constantes que salen de la ecuación de onda. Son 4. El principal, que se representa con la letra N minúscula, el número secundario, que se representa con la letra L minúscula, y el magnético con la letra M minúscula, y el spin con la letra S. Estos niveles cuánticos nosotros lo vimos un pedacito en la primera temática cuando estábamos hablando de los modelos atómicos. Debemos saber que la masa atómica total, que se representa con la letra A, será aportada por el número de protones que se representa con la letra P y de neutrones, que se representa con la letra N. Su unidad es la UMA, esto significa unidad de masa atómica. Esta está representada a través de una fórmula matemática que significa A es igual a P más N. Eso quiere decir que la masa atómica es igual a los protones más la suma de los neutrones. Ejemplo, si el átomo de litio, su símbolo es Li, tiene 3 protones y 4 neutrones, podemos concluir que su masa es 7. Aplicamos la fórmula, sustituimos y sumamos. 3 más 4 dan 7, que sería el número total de la masa atómica. O también se le llama número másico. Un segundo ejemplo nos dice, si conocemos el número y peso atómico de un elemento, podemos conocer el número de neutrones que contiene con solo restar. Aplicamos la fórmula, que sería neutrones va a ser igual a la masa atómica menos el peso, menos el número atómico. Z es el número atómico. Otro ejemplo nos dice, si el número atómico del átomo del carbono es 6 y su masa es 12, ¿cómo está constituido dicho átomo? Entonces aplico la fórmula anterior, donde me dice que los números de neutrones es igual a la diferencia o a la resta entre la masa atómica menos el número atómico.
Y esto nos va a dar 12 menos 6 igual a 6. Sustituyo los valores. Como pueden observar acá, tienen un modelo atómico. Ese es el modelo atómico del carbono, donde pueden visualizar dentro del núcleo, dentro del núcleo están los protones y los neutrones. La misma cantidad de protones, que son los positivos, es la misma cantidad de los electrones que hay alrededor. Esas son las órbitas. Esta otra imagen está más específica, donde está la distribución energética, o lo mejor dicho, donde están los niveles energéticos de dicha estructura del átomo de carbono. Pueden también visualizar lo que son los electrones que están alrededor en las órbitas, los protones que están dentro del núcleo, conjuntamente con el neutrón. Los cuadritos que están allí es donde se representan los electrones de la última capa. Justamente esos cuadritos es para nosotros calcular el número magnético, que es uno de los números cuánticos. Más adelante vamos a ver eso. Fíjese, tenemos allí los números cuánticos. El primero es n, es el número principal. Este representa el tamaño del nivel energético. En cierta forma nos indica la separación que existe con respecto al núcleo. Sus valores son numéricos enteros que van desde el 1 hasta el infinito. Luego tenemos el número cuántico secundario, que se representa con la letra L. Representa la forma de los orbitales, zona donde hay la mayor probabilidad de encontrar el electrón. De acuerdo al número cuántico secundario, tenemos 4 orbitales, que son en letras S, P, D y F, cuyos valores son S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. Esos son los valores de los orbitales. Luego tenemos el número cuántico magnético, representado por la letra M, que nos indica el número de subdivisiones energéticas que pueden existir dentro de un orbital. Ese orbital S existe de una forma. Por eso es que hay una sola rayita, o como ustedes lo vieron en la imagen anterior, que hay un cuadro. S representa esa forma. Para la P se representa con 3, para el orbital P con 3 rayitas o 3 cuadritos. El orbital D lo representa 5 rayitas o en 5 formas. Y el orbital F corresponde a 7 formas. El siguiente número cuántico es el spin. Nos indica el sentido en el cual el electrón gira sobre sí mismo dentro de un orbital, semejante al movimiento de rotación terrestre. Puede asumir 2 valores, más medio y menos medio, según el sentido de giro. Si el electrón gira o se devuelve, este va a tener un valor de negativo, menos medio, pero si el electrón no se devuelve o no gira, este será positivo, sería más medio. Para poder conocer la zona externa del átomo es necesario hacer la distribución electrónica, proceso que consiste en asignar los electrones a cada nivel energético y orbital presente, relacionando directamente los números cuánticos. En este sentido se ha logrado lo que se conoce como la regla de la lluvia, que facilita la distribución de los electrones en todos los niveles y subniveles energéticos. Como pueden observar allí, se muestra un esquema. Ese esquema se llama regla de la lluvia, donde aparecen los niveles energéticos. De aquí en adelante les voy a explicar cómo está constituida esa regla de la lluvia. Fíjese, esta primera
presentación de la regla de la lluvia estoy indicando cuáles son los niveles energéticos, que es lo que dije anteriormente. Son números enteros que van del 1 hasta el infinito, como se muestra allí. La siguiente presentación es los orbitales. Los orbitales son las letras S, P, D y F. Esos son los 4 orbitales que tenemos dentro de la regla de la lluvia. Y tenemos por último los electrones. Los electrones son los exponentes que están en cada orbital. Cada orbital presenta unos electrones definidos. Por ejemplo, el orbital S presenta 2 electrones. Puede tener un electrón, 2 electrones, pero no más de 2 electrones. El orbital P tiene 6 electrones, puede tener menos de 6, pero no más de 6. El orbital D presenta 10 electrones, puede tener menos de 10, pero no más de 10. Ese es un valor o unos electrones que no va a variar. Y el orbital F puede tener menos de 14 electrones, pero no más de 14 electrones. Por ejemplo,